Es el ocaso de la civilización. Hay miles de millones de personas en peligro por una catástrofe que ha destruido la red eléctrica mundial. Por un golpe letal procedente del espacio. Habría destrucción y muertes masivas, no hay duda. ¿Estaremos listos cuando llegue el fin del mundo? ¿Podrá alguno de nosotros sobrevivir? El fin del mundo. 10 formas de destruir la Tierra. Tormenta solar. Hace 150 años una gran erupción solar lanzó un pedazo del Sol sobre nuestro planeta. Destruyó el primer y primitivo sistema eléctrico del mundo, el telégrafo. Los expertos coinciden en que el próximo golpe llega con retraso. ¿Qué ocurriría si una tormenta similar afectase al mundo moderno en que vivimos? ¿Sobreviviríamos? Imagínense el caos después de que alcance la Tierra una erupción solar. Hay pocas culturas en el planeta capaces de funcionar sin electricidad. ¡Vámonos! Crearía un caos sin precedentes en la historia de la humanidad. El desastre que destruye la energía eléctrica y paraliza la civilización se inicia en la superficie del Sol. 17 horas antes del impacto de la tormenta solar. Los científicos que escrutan el Sol notan una enorme y violenta explosión, conocida como eyección de masa coronal o EMC. El detector se ha saturado de protones. Una eyección de masa coronal es simplemente un pedazo de Sol. Es una gran onda que se desprende de las manchas solares y sale al espacio. Esta tormenta solar, que recorre el espacio a más de 1.500.000 kilómetros por hora, tardará 17 horas en alcanzar la Tierra. No será la primera vez. Los científicos creen que estas ondas letales de la superficie solar llegan a nuestro planeta una vez cada siglo. Este hecho confirma que en nuestra vida, o en la de nuestros hijos, experimentaremos una gran tormenta geomagnética catastrófica. Los científicos observan. Se dirige hacia ahí. Sí. Llegará mañana temprano. Sobre las 6 de la mañana. Será un gran impacto. Y corren a comunicar a las compañías eléctricas. Hemos lanzado un aviso. Que está a punto de producirse una sobrecarga eléctrica colosal. Un segundo antes del impacto de la tormenta solar. La erupción solar choca con el campo magnético que rodea la Tierra y desencadena un efecto global. Al sur del Ecuador, el cielo se llena de auroras, las más brillantes que se recuerdan. Será una experiencia de otro mundo, casi psicodélica, un montón de verdes y rojos, incluso púrpuras y azules. La atmósfera se electrifica y se producen subidas en las líneas de alta tensión y los transformadores de un polo a otro. Adiós a la red eléctrica. Arderán los cables, explotarán las líneas de alta tensión. Los transformadores se convertirán en moles de metal fundido. Se verá inmediatamente afectado todo lo que funcione con electricidad.
Un minuto después del impacto de la tormenta solar. En Denver, Colorado, es una tranquila noche estrellada cuando de repente se va la luz y esta familia se lleva una sorpresa mientras prepara la cena. Nos asustaremos porque los cables los recorrerán unas corrientes repentinas muy fuertes. Saltarían chispas, habría incendios, cortocircuitos en los aparatos eléctricos. ¡Rápido, todo el mundo fuera! ¡Vamos, vamos! Lo mismo sucede en todas las ciudades del mundo. En tierra y en el aire. En Berlín, Nueva York, Buenos Aires, en todas partes, los controladores aéreos activan los generadores de emergencia para hacer aterrizar los aviones. Pero las señales del GPS se vuelven locas en cabina. Recibirás una señal del GPS que no es fiable. Puede decirte que te encuentras allí cuando estás aquí. Miras hacia abajo para ver las luces de alguna ciudad. Es inútil, se han apagado todas las luces. Si sucede de noche, es probable que mueran cientos de miles de personas en accidentes de aviones que tratan de aterrizar cuando se quedan sin combustible. Mientras tanto, en Japón y Alemania, los veloces trenes eléctricos simplemente se detienen. En las afueras de Melbourne hay un tren diésel que sigue avanzando. Los maquinistas no son conscientes del peligro que acecha. Los cambios de aguja de las vías del tren se activan solos. Estas señales falsas los activan y los desactivan. Los trenes pasarán a la vía equivocada y los maquinistas quizá no sepan qué está pasando. Podríamos ir a bordo de un tren que recorre las vías sin control. El número de muertos será enorme. En todas partes. Se han cortado las comunicaciones y la mayoría no sabe que es un fenómeno global. Parece el típico apagón localizado. Pero para los científicos y expertos en seguridad, es el peor escenario posible. Saben que sin electricidad que proporcione comida, agua, energía, comunicaciones, transporte y todo lo demás que mantiene en pie la civilización moderna, la humanidad se enfrenta a la peor catástrofe de la historia. Una guerra nuclear sería terrible y moriría mucha gente. Pero quedarse sin red eléctrica mataría a muchas más personas. Cuando se hayan apagado las luces, no volverán a encenderse. Dudo que lo hagan en 10 o 15 años. La humanidad pronto descubrirá que la electricidad es algo más que un bien de consumo. En términos de supervivencia, es un asunto de vida o muerte. Los científicos creen que hace un siglo, un gigantesco pedazo de superficie solar, una eyección de masa coronal, chocó con la Tierra. ¿Sobreviviríamos si hoy llegase otra al planeta? 12 horas después del impacto de una tormenta solar. 12 horas después del impacto de una erupción solar letal que ha electrificado la atmósfera, se han destruido los cables de alta tensión y los transformadores. El mundo no tiene suministro eléctrico.
En las afueras de Denver, los ingenieros evalúan los daños y ven que es una catástrofe sin precedentes. Se fundirían los sistemas de los transformadores. El cableado se derretiría literalmente. El gran problema es que muchas de las líneas de alta tensión habrían desaparecido los cables. La sobrecarga fue tan grande que explotaron y se soltaron de las torres. Los transformadores gigantes que transfieren energía entre dos o más dispositivos forman el esqueleto del sistema eléctrico mundial. Se tarda hasta 2 años en construir uno, y los expertos en seguridad advierten de que no hay unidades de reserva. Es muy difícil sustituirlos. En el mundo solo hay 2 países que los fabrican para exportarlos, Alemania y Corea del Sur. Pesan cientos de toneladas. Tienen que reforzar los puentes y ampliar las carreteras. En América del Norte hay muy pocos vagones plataforma capaces de trasladar una de estas moles. En todas las urbes, incluida Denver, la sobrecarga eléctrica de la erupción solar ha provocado innumerables incendios en las casas, las oficinas y, lo más catastrófico, en los gasoductos. Saltarán chispas, capaces de causar explosiones en los conductos de gas natural. Puede haber tormentas de fuego en las ciudades. Será imposible rescatar a los que queden atrapados en este infierno. Además, el apagón inutilizará las bombas que mantienen la presión del agua. Gran parte del suministro municipal de agua funciona con bombas eléctricas. Si no hay electricidad, dejarán de funcionar las bombas que sostienen el suministro de agua. No hay agua para beber, para las cisternas, para mantener la higiene. Si baja rápidamente la presión y el suministro de agua, si se produce un incendio y hay personas atrapadas en un edificio, los bomberos conectarán la manguera a la boca de incendios y no se activará por falta de presión. ¿Qué harán? Se quedarán quietos, viendo cómo se muere la gente. La falta de electricidad inutilizará otro elemento clave de la civilización moderna: el combustible. El mundo consume cada día 94 millones de barriles de petróleo, que se bombean a través de los oleoductos por medio de la electricidad. Sin energía eléctrica, se paralizarán los oleoductos que no hayan explotado con la sobrecarga inicial. Y el combustible de la gasolinera local no está a nuestro alcance. El surtidor de las gasolineras es eléctrico. No podremos ni llenar la lata de 15 litros que tenemos en el garaje. Habrá colas kilométricas de personas asustadas que tratan de conseguir gasolina o combustible para sus generadores eléctricos. La destrucción de la red eléctrica mundial causa estragos que para muchos son inimaginables. Por ejemplo, los ascensores. Sin ellos, los rascacielos se convierten en ratoneras. Pensemos en una pareja de ancianos que vive en un hermoso ático en el piso 50. Es como si tuviesen que escalar una montaña de 150 metros con la esperanza de conseguir un litro de agua. Su expectativa de vida es prácticamente nula. El sistema alimentario moderno depende casi totalmente de la electricidad para cultivar, cosechar, transportar y refrigerar. Todo eso se colapsa inmediatamente. En los almacenes regionales de alimentos hay comida para alimentar a la población durante 30 días. Al cabo de un mes nos quedamos sin alimentos. De hecho, a las 72 horas se quedan sin combustible los generadores de emergencia que refrigeran los alimentos, y estos empiezan a deteriorarse. La gente se va dando cuenta de la dimensión de la catástrofe, y hay batallas campales en los supermercados. Yo lo que haría sería alejarme de los supermercados.
Porque serán los primeros objetivos de los saqueadores. Si no puedes pagar los alimentos, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas allí parado con el dinero en la mano? No tiene sentido. Hay que romper y robar. El dinero no es solo un problema de los supermercados. El sistema financiero global funciona con electricidad. Esta familia de Denver, igual que la mayoría, solo dispone de unos dólares. Hoy, solo existe en efectivo el 10% del dinero. El banco no tiene un montón de dinero en la caja fuerte al que podamos acceder. El dinero es un conjunto de bits, de puntos y rayas almacenados en unos sistemas informáticos que son inaccesibles. De repente se volatilizan los ahorros de nuestra vida. Habría que volver a una economía de trueque. El mundo trata de asimilar el apagón. Pero no todos viven en el caos. En algunas casas, como esta a 75 kilómetros de Denver, las luces están encendidas. La familia pertenece a una comunidad conocida como los preparacionistas. Funcionan con energía solar. Las luces se convierten en un reclamo para los vecinos, que les llevan la comida que se está pudriendo en el frigorífico. Ofrecen ayuda de momento. Tendrán una fuente de energía. Aunque es modesta, disponen de electricidad suficiente para los pequeños aparatos que les permiten sobrevivir. Será un polo de atracción para los vecinos, para aquellos que no son tan afortunados. Los preparacionistas son ciudadanos normales que tratan de prever, que piensan en lo que puede hacer la comunidad. Los más listos han creado una red de equipos. Son médicos, enfermeros, mecánicos, personas que saben hacer trabajos manuales. Pero el brillo de los incendios de Denver crea un trasfondo de malos augurios. La falta de electricidad traerá la anarquía al mundo. No hay nadie preparado para la pesadilla que se avecina. Los que viven en las grandes ciudades o en los suburbios morirán. En cierto modo, se trata del colapso de la civilización. Un pedazo de sol ha golpeado la Tierra. La sobrecarga eléctrica provocada por la tormenta solar ha destruido toda la red eléctrica mundial. ¿Cuánto podemos sobrevivir sin electricidad? 2 semanas después del impacto de la tormenta solar. La sociedad moderna se sume en el caos. Y alimentarse se convierte en el objetivo prioritario. Los habitantes de las ciudades se adentran en los bosques y empiezan a cazar ciervos, mapaches, ardillas, aves, todo lo que encuentran. Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes. Con un estilo de vida de cazadores y recolectores no se mantienen 320 millones de personas. Aunque supiésemos hacerlo, no habría caza o pesca suficiente para todos. Para muchos sería la primera vez que tratasen de matar lo que comen. Las 3/4 partes de la población no han cazado en su vida. Habrá un caos absoluto, con miles de individuos sin ninguna experiencia como cazadores, que salen por primera vez de caza. Le dispararán a todo lo que se mueva. Pronto habrá más víctimas entre los humanos que entre los animales. Sin electricidad no hay combustible.
Y por tanto no hay coches, camiones, ni maquinaria agrícola. Algunos recurren a los caballos y a las mulas, pero es un esfuerzo baldío. Nadie dispone de los caballos suficientes para llevar la existencia del siglo XIX en el mundo suburbano de hoy. Una persona normal tendría que aprender a enganchar un caballo a un arado o a utilizarlo para mover unos pesados carros. Para los que se mueren de hambre, los caballos y las mulas valen más como alimento. Habrá cientos de personas que miran ese caballo como su próxima comida. No habrá transporte por medio de mulas o caballos. Los habitantes del mundo tratan de sobrevivir mientras se hacen conscientes del desastre. La mayoría no ha oído hablar de una tormenta solar, pero no es la primera vez que ocurre. La última gran eyección de masa coronal que llegó a la Tierra ocurrió en los albores de la era de la electricidad. En septiembre de 1859 llegó a la Tierra la madre de todas las erupciones solares. Se conoce como el evento Carrington. El astrónomo Richard Carrington estaba observando el Sol cuando vio que se producía una erupción solar gigantesca. Al cabo de 17 horas, el cielo se llenó de auroras y quedó destruido el telégrafo, el primer y primitivo sistema eléctrico mundial. Los telegrafistas registraron grandes anomalías. Saltaron chispas, hubo incendios. Los cables de telégrafos se electrificaron por arte de magia. La reparación de la red telegráfica duró meses. Pero el impacto sobre la civilización fue relativamente pequeño porque en aquel momento el telégrafo era la única red eléctrica de la Tierra. Faltaban varias décadas para el desarrollo global de la energía eléctrica. En la era moderna hubo otros episodios más recientes. En 1989, una tormenta solar más modesta dejó a oscuras la provincia canadiense de Quebec. En 2012, nos libramos por los pelos de una gran amenaza. En 2012 se produjo una enorme eyección de masa coronal en el Sol. Por suerte para nosotros, ese montón de partículas cruzó la órbita terrestre 2 semanas después de que la Tierra ocupase esa ubicación. La NASA tardó 2 años en emitir un comunicado de prensa que decía: oh, por cierto, hace 2 años estuvo a punto de colapsarse la civilización tal como la conocemos. 3 semanas después del impacto de la tormenta solar. Solo 3 semanas después de que la tormenta solar haya destruido la red eléctrica mundial, la sociedad moderna que conocemos está sumida en la anarquía. La gente lucha con uñas y dientes por recursos vitales, como alimentos y combustible. Solo sobreviven los más fuertes. Estás en mi propiedad, no hagas estupideces. Podemos irnos con estas 2 latas de gasolina. Nos convertiremos en una sociedad tribal. Cuando estás hambriento y dispones de algo parecido a un arma, tratarás de liquidar al que tiene más para sobrevivir más tiempo. Regirán las leyes naturales. Los que no tienen escrúpulos morales dirán: si tienes algo que quiero, te mataré por ello. En Longmont, Colorado, la familia de preparacionistas se ha retirado a su cabaña, bien equipada y aislada. Justo después del desastre, recibieron a los vecinos y compartieron lo que tenían:
pero se han convertido en objetivo para aquellos que no se prepararon. ¿Peleas? ¿Te rindes? ¿Te rindes y te mueres, ya sea por inanición o porque te matan? En el mundo proliferan los grupos paramilitares. Reina el caos y nadie está a salvo. Como resultado del hambre, los disturbios y el colapso social, podrían morir decenas de millones de personas. Mientras la población lucha por sobrevivir, se produce otra crisis en la gigantesca refinería de petróleo de Pemex en las afueras de la Ciudad de México. Fallan los generadores de emergencia y no se abren las válvulas automáticas que liberan la presión que se genera naturalmente en los tanques de combustible conocidos como reactores. Hace 50 años el supervisor cogía el teléfono. Charlie, abre la válvula del tanque en número 3. Charlie iba y abría la válvula. Hoy, esas operaciones las controla un ordenador. Y los técnicos comprueban que son dificultosos o imposibles los intentos manuales de liberación de presión. Se eleva muchísimo la temperatura del tanque y acaba explotando. La refinería acaba en llamas por una reacción en cadena. Los incendios dan paso a explosiones y estas generan nubes tóxicas que recorren grandes distancias y producen muchas víctimas que saturan los hospitales. La contaminación del aire mata a miles. Pero no es nada si la comparamos con el desastre nuclear que está a punto de engullir el planeta. Hace mucho que los científicos documentaron eyecciones de masa coronal, pedazos gigantes de la superficie solar que se sueltan y chocan con la Tierra. Si uno de ellos alcanzase hoy el planeta, ¿sobreviviríamos? 6 semanas después del impacto de la tormenta solar. 6 semanas después de que una tormenta solar haya dejado al mundo sin electricidad, son millones los que se mueren de hambre. Sin red de agua ni alcantarillado por el colapso de la red eléctrica, la supervivencia depende del agua contaminada de los ríos y los lagos. Los ríos y los lagos han recibido residuos humanos, residuos hospitalarios y residuos industriales. La gente que recurra a ellos correrá un gran peligro. Los habitantes de las zonas más cálidas son especialmente vulnerables. En lugares como Bombay, Bagdad y Phoenix, algunos tratan de sobrevivir refugiándose. Pero es prácticamente imposible vivir en las casas modernas de las ciudades cálidas, con temperaturas altas y sin aire acondicionado. Si vives en Phoenix, por ejemplo, con 43 o 48 grados y sin aire acondicionado, ¿qué haces? En la mayoría de estas comunidades hay gente mayor. Esa gente morirá. Los paraísos tropicales como el Congo, Tailandia o Costa Rica son igual de peligrosos. Son inhabitables, no por la falta de aire acondicionado, sino por las plagas de mosquitos.
Si no tienes electricidad para controlar las plagas, se desarrollarán todas las larvas. Los mosquitos beberán sangre infectada y transferirán esa sangre infectada a los humanos. Tendremos de repente un brote masivo de malaria. Volverán con fuerza las enfermedades tropicales que antes mataban a millones y que mantuvimos bajo control durante décadas. El cólera, la difteria, esas horribles dolencias que se propagan con maestría. Se producirán pandemias aterradoras. Las condiciones de vida de los hábitats fríos no serán mejores. La falta de electricidad inutiliza los sistemas de calefacción. En Rusia, Canadá, Noruega, Japón, Corea y el norte de Estados Unidos, hay millones de personas que pueden morir de frío. Cae el invierno sobre Chicago y la gente trata de sobrevivir entre los restos de los incendios. Llega el invierno y estás en Chicago a 20 bajo cero y sin calefacción. La gente quema los muebles y tala árboles para calentarse. O lo intenta. ¿Cuándo fue la última vez que talamos un árbol y lo convertimos en troncos de una determinada longitud? Los dejamos curar de 3 a 6 meses, los partimos con una hacha, los transportamos y les prendimos fuego, sin cortarnos la pierna en el intento. ¿Ven el problema? No funcionará. Es el colapso de la sociedad moderna. Y la gente lucha por sobrevivir cuando la crisis pasa a ser nuclear. Las barras de combustible que alimentan los más de 400 reactores nucleares del mundo tienen que estar refrigeradas las 24 horas del día. De lo contrario, se fundirían y liberarían una radiación letal. Los operarios las mantienen refrigeradas con un flujo constante de agua fría. Agua que se bombea con electricidad. Con el apagón global provocado por la tormenta solar, los reactores nucleares como el de Gravelines en Francia recurrieron a los generadores de emergencia para bombear el agua. Disponen de generadores que mantienen el flujo del agua, pero se quedarán sin combustible a las 72 horas. Entonces recurrirán a las baterías que durarán una semana. Pero las baterías se han agotado. Deja de fluir el agua sobre las barras nucleares y empiezan a calentarse. El núcleo del reactor explotará a causa de las explosiones de vapor. Acabarán en el aire residuos radioactivos que el viento moverá a cientos de kilómetros. Habrá grandes zonas llenas de material radioactivo. Las ciudades y pueblos próximos a las 400 centrales nucleares del mundo están en la línea de fuego. Sin previo aviso, serán víctimas de la radiación letal que llena el aire. El apagón global ha reducido a la población mundial de 7.000 millones a solo 2.000 millones. Y la tormenta solar no ha acabado aún de sembrar el pánico. Ha chocado con la Tierra un pedazo de sol. La sobrecarga masiva de esta tormenta solar nos ha dejado sin electricidad. 3 meses después del impacto de la tormenta solar. Hay miles de millones de muertos 3 meses después del desastre. Sin comida, sin agua potable, sin transporte y sin comunicaciones, el planeta se hunde víctima de la hambruna, la deshidratación, las epidemias y el caos social. Ahora,
Parece que hasta el cielo se viene abajo. La tormenta solar ha provocado cortocircuitos en los miles de satélites espaciales. Caen en picado sobre la atmósfera. Es una lluvia de escombros en un planeta desolado. ¿Cómo se ha desmoronado tan rápido la sociedad moderna? La última vez que golpeó la atmósfera terrestre una gran tormenta solar fue hace 150 años, el llamado evento Carrington, y vivíamos sin electricidad. Era un modo de vida sencillo. El transporte, la industria y la agricultura dependían de la fuerza del vapor y los animales. Las redes de agua las alimentaba la gravedad, la fuerza muscular o las bombas de vapor. No existía la refrigeración. Cada ciudad tenía un anillo de granjas locales. Pero en el tecnificado siglo XXI, la mayoría de la población mundial no está preparada para vivir así. No podemos decir, bien, olvidemos la electricidad y volvamos al siglo XIX, cuando la gente vivía bien. No disponemos de la infraestructura del siglo XIX, cuando todo esto se hacía a mano. En esa época las cosechas no se transportaban a la otra punta del país, se consumían localmente. Había una infraestructura que usaba caballos y carros para llevarlas a las ciudades donde se consumían. Eso ha desaparecido. La población también es diferente. Hace 150 años, la población mundial era de 1.300 millones de personas y había hambrunas frecuentes. Ahora supera los 7.000 millones y rara vez hay hambrunas gracias a la agricultura moderna, los fertilizantes avanzados y la refrigeración. Y todo eso requiere electricidad. Sería imposible mantener una población de 7.000 millones si estuviésemos un año o dos sin electricidad. Morirían miles de millones de personas. 7 meses después del impacto de una tormenta solar. Al cabo de 7 meses, las ciudades abandonadas con climas desérticos en las que es casi imposible encontrar agua, como Phoenix, Dubái y Las Vegas, se han convertido en ruinas. Los supervivientes buscan territorios más fértiles. Yo preferiría estar cerca de un caladero de pesca, de un lago. También querría tener un gran huerto con árboles frutales. Se puede vivir mucho tiempo de la generosidad de la naturaleza. Buscaría un lugar al que no llegasen los humos de los reactores nucleares o grandes industrias capaces de generar nubes tóxicas y daños medioambientales. Las zonas próximas a las centrales nucleares, como la de Gravelines en Francia, se han convertido en páramos radioactivos. Sus habitantes han muerto o han buscado un territorio más seguro. Un año después del impacto de una tormenta solar. Increíblemente, aún no hay electricidad un año después del desastre. Los preparacionistas, como estos de Colorado, que se refugiaron en sus bien aprovisionadas cabañas, se han defendido de los bandidos y han protegido sus recursos. No ha sido sencillo, pero han sobrevivido el primer año. Los preparacionistas que han soportado la tormenta solar empiezan a plantar. Será la primera exigua cosecha después del desastre. Además, la gente empieza a improvisar sistemas que proporcionen electricidad a pequeña escala. Será una mezcolanza de ciencia ficción y máquina de vapor. Podrás hacer fuego para calentar agua que mueva una turbina y generar electricidad. Después de soportar la mayor catástrofe de la humanidad, la civilización empieza a recomponerse.
Y las primeras chispas de electricidad son también los primeros destellos de esperanza. Creo que formaremos de nuevo grupos de supervivencia más pequeños, que actuarán al unísono, que reconstruirán una estructura social, impondrán un sistema legal, un sistema de convivencia justo. Ese será el punto de partida. ¿Pero funcionará? ¿Y cómo pudo haberse evitado esta catástrofe? Una tormenta solar ha incendiado y destruido la red eléctrica mundial. ...14 meses después del impacto de una tormenta solar. Poco más de un año después, ha muerto el 90% de la humanidad. Sin agricultura moderna, sin abastecimiento de agua, transporte, industria o medicinas, han muerto miles de millones víctimas del hambre, la violencia, el desgobierno y las enfermedades. Pero para los supervivientes hay un rayo de esperanza. Sobre todo ahora que se recupera la electricidad a pequeña escala. En medio del desierto hay un montón de paneles solares. Id allí, coged algunos, buscad una batería, conectadla. No todo está perdido. Hemos apretado el botón de reinicio. Hay que empezar de nuevo. Los supervivientes se enfrentan a una batalla compleja y dificultosa para reconstruir la civilización moderna. Será mucho más complicado recuperar la red eléctrica a gran escala. Se necesita un gran complejo industrial para fabricar y transportar los nuevos y enormes transformadores. Y eso ha desaparecido. Incluso en nuestra civilización actual, sin los efectos de una catástrofe, es muy complicado sustituir un solo transformador. Es difícil de imaginar que una civilización que ha perdido sus cimientos sea capaz de realizar esa hazaña. El nivel de devastación global provocado por la tormenta solar es exactamente el que predijeron los científicos durante las vistas celebradas en el Congreso de Estados Unidos a principios del siglo XXI. Las conclusiones del Congreso señalan que moriría el 90% de la población del país. Son 300 millones de personas. A escala global, de una población de 7.000 o 7.500 millones de personas, sobrevivirían menos de 1.000 millones. Las conclusiones del Congreso también señalan que las tormentas solares son solo una de las amenazas a la red eléctrica. La detonación de una bomba nuclear en el espacio puede provocar un fenómeno similar de apagones masivos. La energía liberada generaría un pulso electromagnético. Se descubrió en 1962, cuando los estadounidenses y los rusos detonaron armas nucleares en órbita. Tanto unos como otros se sorprendieron con la longitud que alcanzaron estas ondas, que destruyeron los transformadores. Los expertos en seguridad llevan años advirtiendo de que podría destruirse la sociedad moderna si los terroristas detonasen bombas nucleares en el espacio y generasen ese pulso electromagnético. Varios gobiernos activaron planes para reforzar la red eléctrica y protegerla de los pulsos electromagnéticos y las tormentas solares. Reforzar la red es un proceso muy sencillo y económico, de solo 10.000 o 15.000 millones de dólares. Pero se ha hecho poco. Casi todas las redes eléctricas son de empresas privadas, no públicas.
Díganle a un ejecutivo de las eléctricas, de cualquier país del mundo, que tiene que gastarse el dinero en esos asuntos. Y la respuesta no será muy agradable. Todo el mundo contesta, no, eso no es cosa mía, sino tuya. Otros no creyeron que los terroristas fuesen capaces de detonar bombas nucleares en el espacio. En cuanto a las tormentas solares, no ha habido ninguna en los 120 años que llevamos dependiendo de la electricidad. Así que muchos funcionarios se negaron a considerar las advertencias de los científicos. ¿Qué respuesta nos dieron? La respuesta de la risita. Los políticos se rieron burlones y dijeron, ¿cómo? ¿Eso es una película de Hollywood? No necesitáis dinero. Nadie ha experimentado algo de esta naturaleza. Es muy difícil que la gente se imagine que existe. Los expertos insisten en que es muy real la amenaza de una tormenta solar. Pero también creen que se puede evitar la pesadilla y asegurar la supervivencia si se toman las debidas precauciones. La probabilidad de otro suceso que paralice la civilización es del 1% anual. Es decir, en una década hay un 10% de probabilidades de que se aniquile la electrónica. Retrocederíamos 100 años en el tiempo. Hay unas cuantas medidas de sentido común. Reforzar la red, crear sistemas redundantes, sistemas auxiliares, preparar los equipos de emergencia para que sepan cómo reactivar las centrales eléctricas. Sabemos cómo prepararnos, qué hacer. El problema es el dinero, la planificación, el cambio de orientación. Porque no se trata de si ocurrirá, se trata de cuándo. ¿Cuándo volverá a explotar el sol? Es el universo violento que nos dice que somos muy débiles en una escala global. Ahí fuera hay fuerzas a las que debemos enfrentarnos en serio. Sabemos que sucederá esta clase de fenómeno. Nuestra estrella es lo más relevante del universo porque es la que nos afecta. Es fuente de vida y puede aniquilarla igual de rápido.